Te rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti, y cómo ha tenido misericordia de ti. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti, y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cómo ha tenido misericordia Dios de nosotros? Mucha misericordia Dios ha tenido. Dios nos ha dado, mi familia, mis hermanos, la vida. Dios nos ha dado la oportunidad de recibir a Jesucristo, así como este hombre lo recibió. Lo transformó, lo preparó para una misión preciosa. Así nosotros tenemos la oportunidad en este momento de llevar este mensaje a nuestra familia. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que atesorar la palabra de Dios. Hay que atesorar la palabra del Señor en nuestro corazón. Tenemos que meditar la palabra de Dios. Meditarla, deleitarnos. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmo 1? Bienaventurado el varón sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el campo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De noche, cuando tú estás acostado, dormido, tú puedes estar meditando la palabra de Dios, y Dios te va a sustentar, porque la palabra del Señor es el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús
a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando todo hombre toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Fíjense, hermanos, que el Señor quiere que todo hombre tenga esta sabiduría. Dios no quiere que nomás unos cuantos, sino que todos, hombres y mujeres. Cuando dice todo hombre se refiere al género humano, desde niños hasta ancianos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que todos aprendamos su palabra, que todos tengamos su palabra en el corazón, en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso dice todo hombre, en toda sabiduría. Así que esto no es mi idea ni mi intención, es el propósito y la voluntad de Dios. Y la voluntad del Señor es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, hermanos, hay que estar aprendiendo la palabra de Dios cada día. Bienaventurado es aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo su voluntad. Que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad, meditando su palabra, hablándoles a las personas de Jesucristo, diciéndole que a la gente que solamente en Jesucristo hay salvación y perdón de pecados. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 16:24. Hablando, mis hermanos, de aquel hombre rico que disfrutó esta vida mucho. Aquel hombre que despilfarró su vida en los placeres del mundo, en vivir solamente para su deleite. No usó su vida para servir al Señor, antes al contrario. Ni siquiera ayudó a aquel hombre, Lázaro, aquel mendigo, a aquel que no tenía qué comer, aquel que era una persona que no tenía casa. Ni siquiera lo ayudaba, imagínense. Este hombre, dice la palabra de Dios, Lucas 16:24. Entonces él dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. Entonces él dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo
en agua y refresque mi lengua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y mis hermanos, dice la palabra de Dios que le dijo el padre Abraham: mi hijo, no se puede ni tú venir para acá ni de aquí para allá, porque una gran cima hay entre ustedes y nosotros. Entonces le dijo aquel hombre que era rico antes, porque ahí estaban en tormento. Dice: pues entonces manda a Lázaro que vaya y les predique a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar. Entonces tenemos ahorita que predicar a nuestros hermanos. Ahorita, no demasiado tarde. No cuando murieron en pecado, cuando murieron sin arrepentirse, cuando murieron sin Jesucristo. Imagínense qué terrible ahorita que están vivos. Ahorita que se les puede predicar a nuestros hermanos, a nuestra familia. Hay que predicarles que reciban a Jesucristo en su corazón, como dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz, y abré la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz, y abré la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz, y abré la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nuestro Señor Jesucristo está tocando la puerta de todos y cada uno de nosotros. Ahorita aquí, la familia aquí se desordenó mucho porque como estamos transmitiendo, toda esta familia aquí desordenada, piensan que la responsabilidad es mía, nomás. Y no se ponen a pensar que es responsabilidad de todos. Ahorita cada uno va a decir un texto. Natalie, ponle el teléfono ahí a este Víctor y que nos diga algo. Porque es responsabilidad de todos. Porque estamos nomás esperanzados a que alguien más nos hable. ¿Y qué pasa con todos los demás? Tenemos que hablar. Dice la palabra de Dios: despiértate tú, ¿qué? Despiértate tú, ¿qué? Duermes. Y levántate de entre los muertos. Amén. Y la luz de Cristo te iluminará. Adelante, Víctor. El último texto de la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Ahora Dios, cántanos un canto. La de... No sé cómo empezarla, pero la canción de la vestida con el sol, con la luna de... A ver, ayudémosle a cantar ahí Apocalipsis 12:1. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Apareció en el cielo una gran señal.
Gracias a Dios por este versículo que nos recordó nuestro hermano Víctor. Ahora vamos a la palabra del Señor ahí en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Esto lo digo para que los hermanos no se distraigan. Y no es la responsabilidad mía, sino es de todos. Todos como familia tenemos que ir creciendo. Tenemos que participar. Tenemos que aprender a hablar, a dirigirnos. Dice la palabra de Dios que Moisés tampoco quería ir delante de Faraón. No, Señor, yo no puedo hablar. No digas eso. No hay que decir que no podemos. Hay que decir, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Así que hay que creerle a la palabra de Dios. Creerle a Dios. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice la palabra de Dios, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Por qué? Porque esta carne está llena de maldad, llena de pecado. Por eso Dios quiere transformarnos. Dios quiere cambiar en los pensamientos, las intenciones del corazón. Dios quiere que pensemos y actuemos según su palabra. ¿Pero qué necesitamos? Su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a fortalecer, nos va a ayudar, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Allí en sus casas digan amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Así como esos hermanos vienen también listos para decir amén. ¿Se fijan? La palabra de Dios tiene poder. Amén. Se quedan como asustados. Ay, ¿por qué está gritando el hermano? Para que escuchen, para que oigan, dice la palabra de Dios. Grítales. Toca trompeta. ¿Cómo suena la trompeta? Fuerte. Tenemos que hablar, hermano. Tenemos que hablar con autoridad. Porque la palabra de Dios tenemos que darla a conocer. La palabra del Señor. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos, hermanos. Capítulo 1, versículo 8.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Seréis testigos en Jerusalén, de toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Cuando ustedes ponen la palabra de Dios en su corazón, en su mente, van a recibir poder. Van a adquirir el poder del Señor. Vamos a tener cómo hablar, qué decir. Imagínense si una persona no conoce la palabra de Dios, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a decir? Entonces, tenemos que conocer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que actúa en nosotros, los creyentes. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Fíjese, hermano, cómo usted no es el que actúa la palabra de Dios. Por eso Dios quiere que la recibamos. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste